que demos tiempo a Dios, que demos tiempo para Dios, ¿verdad? Es importante que tengamos en orden nuestras prioridades, dar tiempo para Dios, dar tiempo para nosotros también, debemos tener tiempo para nosotros. Hay una persona que estaba en los Estados Unidos trabajando y se le había vivido trabajando, ¿verdad? Y no nada más tenía un trabajo, tenía 3 trabajos. Salía de un trabajo, se iba a otro, salía de ese segundo trabajo y se iba al tercero, ¿verdad? Hasta que ya, pues él da testimonio, hasta que se le fue la vida, hasta que se le fue la vida. Y ya de grande, dijo él, ¿verdad? Pues yo ya quiero un trabajo X, ¿verdad? Quiero un trabajo X. Dice, lo que quiero ahora es vivir. Lo que quiero es vivir. Porque nada más se la había vivido trabajando. Nada más se la había vivido trabajando. Y dijo él, ahora ya lo que quiero es vivir. Vivir, ¿verdad? Entonces, estamos cerca, hermanos, o prácticamente ya estamos en unas fiestas muy importantes para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para los judíos y también para los cristianos. Estamos cerca de fiestas muy importantes. Hace poco se acaba de celebrar la fiesta del Año Nuevo judío, o bíblico, a partir de que Dios sacó a su pueblo de Egipto. A partir de que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Hace unos pocos días, se dio inicio a esta gran fiesta. En Israel llevan varios calendarios, pero sobre todo 2 importantes de Año Nuevo, ¿verdad? Hace unos días empezó el Año Nuevo según la Biblia. Según la Biblia, a partir de que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Dios les dijo, a partir de este día va a ser un nuevo año para ustedes. O sea, es un nuevo año, ¿verdad? Y la persona que está a tu lado, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Amén. Feliz año nuevo a partir de que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y el otro año nuevo es más o menos por septiembre, octubre, que es cuando se cree que Dios hizo al ser humano. Es el nuevo año de la creación. Es el nuevo año de la creación. Los 2 calendarios son muy importantes para el pueblo de Israel. En uno, que es este año nuevo que se está festejando, se festejan las fiestas. Es a partir de que se cuentan las fiestas. Las fiestas de Dios, que son muy importantes, se cuentan a partir de que Dios los sacó de Egipto. A partir de que Dios sacó a su pueblo de Egipto, empiezan a contar las fiestas nuevas. Entonces, y el otro calendario, que es en septiembre-octubre, es el calendario civil. Este es el calendario, vamos a ponerle religioso, y el otro calendario es el calendario civil, a partir de que se cuentan los cumpleaños de las personas, el año nuevo fiscal de Israel, el año civil. Pero este es el año, vamos a ponerle espiritual. Así que es muy importante, hermanos. Amén. Amén. Es muy importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Y vamos a estudiar un poquito acerca de este libro, y donde se tiene que el pueblo de Israel había sido hecho esclavo. Había estado fuera de su país. El pueblo de Israel estuvo fuera de su país por más de 400 años. Fíjense qué tremendo.
Más de 400 años el pueblo de Israel estuvo fuera de su país. Y como decía la pastora hace un rato, pues la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Es difícil estar fuera del país, ¿verdad? Porque cuando una persona está fuera del país, lo que más anhela es estar en su país. Los cantos de su país, el himno del país, es lo que más anhela. Imagínense 400 años fuera del país, el pueblo de Israel. 400 años. Estábamos nosotros en los Estados Unidos y llegaron a visitarnos y a quedarse, a trabajar, varias amistades, y los hospedábamos nosotros allí donde vivíamos. Hospedábamos a varios amigos, varias amistades, los hospedábamos para que se quedaran allí. Y había un hermano que apenas tenía un día y estaba hable y hable con su familia, con sus amistades, con sus familiares, amistades que había dejado aquí en México, y se la pasaban todos los días hablándoles, todos los días, ya los extraño, apenas tenía un día los días, y ya los extraño. Imagínense 400 años fuera de su país. Y la razón es, pues, que Dios les dijo que así iban a estar esclavos, que iban a estar fuera de su país. Exactamente Dios les dijo 430 años. 430 años. Y es interesante esta fecha, hermanos, de 430 años, porque el pueblo de Israel está festejando más o menos como alrededor de 5.800 años. Más o menos están festejando 5.800 años a partir de que Dios hizo a Adán y Eva. 5.800 años de vida humana. El pueblo de Israel es lo que está festejando. Pero en realidad, el pueblo de Israel, y no nada más el pueblo de Israel, la raza humana, estamos llegando ya a 6.000 años de vida humana. 6.000 años. Pero los rabinos, como no encontraron pruebas históricas, pruebas sobre todo históricas, evidencias de arqueología, los rabinos dicen todavía que el pueblo de Israel solamente estuvo 200 años esclavos, 200 años en Egipto, que ellos nomás tuvieron 200 años, y a la actualidad ellos dicen todavía eso. Pero hace unos años, esos 200 años que no se encontraba en la historia, en la historia del pueblo de Israel, en la historia universal, esos 430 años que había dicho Dios que iban a estar en Egipto, y el pueblo, los rabinos solamente encontraban 200 años. Entonces ellos le quitaron a los años que ellos festejan 200 años. Y el pueblo de Israel, ellos festejan el año 5.800 aproximadamente, ¿verdad? Pero estamos ya llegando al año 6.000, ¿verdad? Y hace unos años se encontraron esa evidencia que habían estado todos esos años, esa evidencia que habían estado todos esos años. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque estamos cerca de lo que la palabra de Dios dice de un nuevo milenio. El milenio en el cual Jesucristo va a venir a establecer su reino a esta tierra. Estamos cerca ya de eso, hermanos. ¿Por qué decimos eso? Porque dice la palabra de Dios que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo día descansó. Dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Entonces, los 6 días de que Dios hizo la creación, ¿verdad? Pues se cuentan como 6,000 años de vida humana que hemos tenido. 6,000 años en que el ser humano, en cierta manera, ha gobernado el mundo, ¿verdad? Físicamente, aunque espiritualmente Dios nunca ha perdido el control. Pero 6,000 años el ser humano ha gobernado el mundo. Pero Dios ya va a dejar que el hombre sea quien gobierne el mundo. Ahora Jesucristo mismo, Dios mismo, a través de Jesucristo, va a gobernar el mundo. A mí me da mucho gozo, hermanos. No sé ustedes, dice la Biblia que hay una bendición de Dios a todos los que aman la venida de Jesucristo. Hay una bendición de Dios para todos aquellos. A mí me da mucho gusto, hermanos. Hace tiempo aquí en la ciudad que vivimos se puso muy feo, muy difícil. Yo pensaba que ya estamos en la tribulación. Me tocó ver muchos niños, pandillas de niños, asaltando a gente en la calle. Niños, no se digan migrantes. Niños asaltando a la calle, robándoles sus celulares, su dinero, sus cuadernos de la escuela, sus computadoras, ¿verdad? Y robos por todos lados, robos de carros, robos de casas, robos por todos lados, ¿verdad? Y el gobierno no podía con ellos. Y yo llegué a pensar y cambiar mi forma de pensar en cuanto a los últimos tiempos. Yo dije, ya estamos en la tribulación. Ya estamos en la tribulación. Y después de la tribulación, dice la Biblia proféticamente, viene la gran tribulación. Viene peor la cosa. Viene peor la cosa, la gran tribulación. O sea, ya el Satanás gobernando el mundo. Ya Satanás gobernando el mundo, ¿no? Y pues yo en lo personal creo que estamos ya en los últimos tiempos. Estamos llegando a los 6,000 años, o si no es que ya llegamos a los 6,000 años de vida humana. Y mucha gente satánica empezó a tomar control del mundo. El satanismo empezó a tomar control del mundo, hermanos. El satanismo empezó a tomar control del mundo. Durante un tiempo, el cristianismo, vamos a decir, tenía cierto control del mundo, el cristianismo, pero empezó a perder. Y vamos a poner Estados Unidos. Estados Unidos era un país cristiano. Era un país cristiano. La Biblia se leía en las escuelas públicas de gobierno en los Estados Unidos. La Biblia se hablaba de Dios, se permitía grupitos de oración en las escuelas. Había libertad para el cristianismo. Pero empezó gente no cristiana a meterse en el gobierno de los Estados Unidos, y no solamente no cristiana, anticristiana, en contra de Jesucristo, en contra de las cosas de Dios, y empezaron a tomar control de los Estados Unidos, ¿verdad? Y empezaron a prohibir la Biblia en las escuelas, a que se hablara de Jesucristo en las escuelas. Empezaron a prohibir eso, ¿verdad? Y Estados Unidos se fue viniendo para abajo. Estados Unidos se fue viniendo para abajo. Ahora estamos en otros tiempos, hermanos, y es algo muy interesante. Muchos países empezaron a tomar, gobernantes empezaron a tomar control de muchos países que estaban en contra de Dios, en contra de Cristo. Estaban promoviendo
el satanismo, la brujería, la hechicería, empezaron a promoverlo. Y yo creo, hermanos, que eran tiempos de gran tribulación. A lo mejor nosotros decimos aquí como México, en nuestro país que estamos, no, todavía no estamos en la gran tribulación, nosotros. Pero hay otros países que parece que ya están en la gran tribulación. ¿Verdad? Hay otros países que ya parece que están en la gran tribulación, ¿verdad? Que están padeciendo mucho. Entonces, bueno, ahora lo que está pasando, que hay muchas naciones que ahora están regresando a Dios, están regresando a Jesucristo. Muchos gobernantes cristianos están ocupando ya los puestos principales en la nación. Y qué bueno, hermanos. Y yo, este es mi pensar, no me vayan a juzgar, ni a criticar, ni a querer crucificar, pero yo creo que estamos ya entrando o preparándonos para el séptimo milenio. Que Jesucristo ya está preparando el camino para el séptimo milenio, en el que Él va a venir a gobernar. Él mismo va a venir a gobernar. Y dice la Biblia que sus seguidores, sus hijos, vamos a gobernar. Y a la persona que está a tu lado, a lo mejor te va a tocar un país. A lo mejor te va a tocar para que tú escogieras un país, un estado, una ciudad. Amén. Que tú seas el gobernante. Gloria a Dios. Amén. Estamos cerca de ello. Entonces, Dios me ha puesto mucho a compartir estas cosas, porque mucha gente no le está poniendo atención a las cosas de Dios. Y yo estoy compartiendo esto porque estamos cerca ya de que Jesucristo venga a establecer su nuevo, su reino aquí en la tierra. Entonces solamente va a haber de dos sopas: o estamos con Cristo o estamos con el maligno. Y de la persona que está a tu lado, es mejor que estemos con Cristo. Es mejor que estemos con Cristo. Amén. Es mejor que estemos del lado de Él. Amén. Él es el victorioso, Él es el vencedor. Hay unos videos de Bimber, el grupo de Argentina, ¿verdad? El grupo de Argentina que estuvo aquí con nosotros hace tiempo, que tienen un canto que se llama Jesús es el campeón. El único y verdadero campeón es Jesucristo. No es una nación, no es un equipo, es Jesucristo, el único campeón. Amén. Amén. Entonces, bueno, que busquemos a Jesucristo, hermanos, que sigamos a Jesucristo. Y la persona que está a tu lado, que bueno que estás aquí. ¿Ah? Mucha gente prefirió irse a la alberca o a quedarse a ver las telenovelas. Bueno, hay una persona que dijo, ahora no hay. Bueno, ahora no hay, pero se echan las repeticiones. Se echan las repeticiones de las telenovelas. O trabajar, ¿verdad? Ganar más dinero. Pero qué bueno que escogimos lo mejor, estar en la casa de Dios. Bueno, el pueblo de Dios, abran sus Biblias allí en el libro de Éxodo. Éxodo dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios tuvo un tiempo de bonanza en Egipto. Tuvo un tiempo de bonanza en Egipto el pueblo de Dios. Dice la Biblia que fueron llevados a Egipto porque había mucha hambre en Israel. Había mucha hambre en Israel y tuvieron que emigrar a Egipto. Egipto era como Estados Unidos en ese entonces. Era el imperio, ¿no? Era la potencia, era donde había economía, donde había prosperidad. Y el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Bueno, no fue llevado cautivo, fueron llevados a Egipto para sobrevivir, para poder sobrevivir. Y estando allí, no vamos a leer todo el Éxodo, pero sí los animamos a que lo lean en estos días.
en esta tarde, en esta semana, vayan leyendo el libro de Éxodo. Es algo bíblico, algo histórico, cómo el pueblo de Dios prosperó en Egipto. Prosperó al grado que José, un hombre judío, fue vendido como esclavo. Bueno, era no era judío, porque fueron 12 tribus, y José es una tribu. Y José era parte de una tribu, era cabeza de una tribu, José. Sus hermanos le tuvieron celos a José, porque José tuvo un sueño, ¿verdad? En el cual sus hermanos y sus papás se humillaban ante él. Y se enojaron sus hermanos, ¿no? ¡Ay, a poco tú vas a ser el que mande! Si José era de los últimos, era como el onceavo, el penúltimo. ¿A poco tú vas a gobernar sobre nosotros? Y José tuvo estos sueños en el cual Dios le estaba hablando que él iba a ser una persona importante en Egipto. Y dice la palabra de Dios que se cumplió sus sueños, y José vino a ser el segundo, después de Faraón, el segundo era José, más importante en Egipto. Se cumplió el sueño. Y la persona que está a tu lado, los sueños se cumplen. Si Dios te ha dado un sueño, el sueño se va a cumplir. Si es un sueño malo, pues eso no parece que no se cumpla. Si fue un sueño malo, porque hay sueños que son de Dios y hay sueños que son del maligno. Pero todo sueño de Dios bueno se va a cumplir. Se va a cumplir, ¿verdad? Y no vamos a platicar de los sueños, pero es verdad, los sueños se cumplen. A José se cumplieron sus sueños, y mientras José fue el segundo allí en Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vieron bendecidos. Fueron bendecidos, protegidos, prosperados, cuidados por el faraón. Pero resultó que murió Faraón y entró otro faraón. Entró otro faraón y le agarró celos contra el pueblo de Dios. Le vinieron celos contra el pueblo de Dios. Y quisieron que ya no nacieran más judíos. O más, no nada más judíos. ¿Eso en qué año fue? ¿Perdón? ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año fue? Fue hace más de 3,000 años. Más de 3,000 años. Eso fue hace más de 3,000 años. Historia que estamos platicando. Y un hombre se me fue. Gloria a Dios. Se fue hace más de 3,000 años. Exactamente. Le empezaron a tener celos, envidia al pueblo de Israel, porque vean cómo el pueblo de Israel prosperaba, porque Dios está con los que lo aman, con los que lo buscan, con los que lo siguen. El verdadero pueblo de Dios son los que los aman, no tanto una nación en sí, que es importante la nación, es importante la sangre, pero dice la palabra de Dios que Dios anda buscando verdaderos adoradores, no importa de qué nación sea. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a esos son a los que Dios quiere bendecir, prosperar. A esos verdaderos adoradores, no importa de qué nación sea, lo que importa es que amen a Dios, que crean en Dios, que buscan a Dios,
que obedezcan a Dios, ¿verdad? Esos verdaderos adoradores. Dios prosperó al pueblo de Israel porque ellos amaban a Dios, a pesar de que estaban fuera de su nación, a pesar de que estaban fuera de su nación, ellos seguían enseñándole las palabras de Dios, los mandatos de Dios a sus hijos. Ellos nunca perdieron de enseñar eso, ¿verdad? Entonces, la persona que está a tu lado, nunca pierdas de hablarle a tus hijos de Dios. No pierdas de qué país estés, no importa en qué nación estés, no pierdas de hablarle a tu familia de Dios, de que llamen a Dios, que teman a Dios, porque esa es la clave del éxito, esa es la clave de la prosperidad, que estemos bien con Dios. El deseo de Dios es que nos vaya bien. Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que seamos prósperos, bendecidos. Así que, hermanos, no te alejes de Dios. El enemigo, que dice la Biblia, el enemigo, el maligno, quiere robarnos, quiere matarnos, quiere destruirnos. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién le vamos a hacer caso? A Dios, a Cristo. Amén. Hagámosle caso a Dios, sigamos a Cristo. El pueblo de Dios le creyó a Dios y fueron prosperados el pueblo de Israel. Fueron prosperados. Pero el nuevo faraón que se levantó le dio celos, le dieron celos y empezó a atacar al pueblo de Dios y empezó a que no nacieran ya más gente, que no nacieran más gente del pueblo de Dios, que ya no nacieran más, como ahora, ¿verdad? En los últimos años se promovió que ya no tuvieran muchos hijos, se promovió el aborto, y ya el aborto al principio era a los días de nacido, se podía abortar, ya después a las semanas de nacido, y ahora que hay leyes que ya no importa si ya van para los 9 meses, también los pueden abortar, ¿verdad? Ya los pueden echar para afuera, no importa los meses que tengan. Y el faraón quería matar a la gente del pueblo de Dios. Y no nomás los quería matar, quiso que mataran a todos los hombres que nacieran. Y les dijo a las parteras de Israel: todos los que nazcan hombres, mátenlos. Maten a todos los que nazcan hombres. Pero dice la palabra de Dios que las parteras temieron a Dios, tuvieron miedo a Dios y quisieron vencer a Dios y no los mataron. Y un hombre que le pusieron, que se llamó Moisés, que es parecido al Mesías. Mashiach, en hebreo, la palabra Cristo es Mashiach. Y Moisés en hebreo es Moshe. Mashiach, Moshe. Muy parecido, ¿eh? Entonces, a Moisés lo pusieron en una canasta, en un Moisés. Lo pusieron en una canasta, en una canastita, y lo echaron al río. Y lo encontró la hija de Faraón. La hija de Faraón, al estar ahí en la orilla del río, encontró esa canastita donde venía Moisés. Y la hermana de Moisés, la hermana mayor de Moisés, le dijo que trabajaba ahí con Faraón, le dijo: le dijo
que por qué no mandaba a llamar a alguien del pueblo de Israel para que le ayudara a crear a ese, alimentar a ese. Y trajeron a la mamá de Moisés. No sabían, es como Dios preparó todo. Para que su misma mamá fue la que lo alimentó, aunque fue hijo de la hija de Faraón. Bueno, ¿perdón? ¿El papá de Moisés quién era? ¿Quién era el papá de Moisés? Dice en Éxodo capítulo 2, un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió ella y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En Éxodo capítulo 2 dice, verso 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla, lo que estamos platicando. Bueno, el nombre, no se comenta mucho el nombre, pero era de la familia de los levitas, de los levitas, de los que tenían que ver con el templo de Israel. ¿Y si vivió? El templo. ¿Y qué, perdón? Que sí vivió. Sí vivió Moisés. Moisés vivió y vino a ser el que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. El faraón, falleció ese faraón y salió otro faraón y se vino contra el pueblo de Israel y los pusieron en trabajos pesados. Los trabajos más pesados de Egipto los hicieron el pueblo de Israel. Las pirámides se cree que las construyeron los de Israel. El trabajo más pesado de la construcción lo hicieron el pueblo de Israel. Les pusieron trabajos muy pesados, no los dejaban descansar, no los dejaban celebrar a Dios, no los dejaban de celebrar a Dios, ¿no? Déjanos descansar un día para poder celebrar a nuestro Dios, ¿no? Van a celebrar a Dios ni que nada, a trabajar. Y en lugar de estar quejándose, les vamos a poner más trabajo, ¿verdad? Entre más se quejara el pueblo, más trabajo les ponían. Y el pueblo sufrió, hermanos, por muchos años. Cuando a veces nosotros sufrimos una enfermedad o un problema o falta de dinero, escasez, unos días, pues aguantamos todavía por la grasita que todavía tenemos. Aguantamos todavía ese sufrimiento unos días, ¿no? Aguantamos todavía no comer, no dormir bien, unos días por la fuerza que tenemos. Pero van pasando los días, las semanas, los meses, los años. Ya no es tan fácil, hermanos. El pueblo de Israel empezó a gemir a Dios, empezó a clamar a Dios: sácanos de aquí, ¿no? Líbranos de aquí, líbranos de este faraón. Porque Faraón fue un tipo de Satanás que quiere tenernos esclavizados, que no quiere que estemos bien, que no quiere que seamos felices, que no quiere que seamos prósperos. Él sí quiere estar próspero. El Faraón, él sí quiere estar próspero, prosperado y bendecido, pero la gente no. Pues quería tener de esclavos a la gente. Y dice la palabra de Dios que el pueblo clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que vayas
y saques a mi pueblo de Egipto. Estoy platicando esto porque en estos días estamos por festejar esa gran fiesta cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Ah? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. El faraón no los quería dejar ir. Faraón no los quería dejar ir. Y Dios tuvo que mandar 10 juicios. 10 juicios sobre Egipto para que los dejaran ir. Y juicios tremendos que vinieron sobre Egipto. Y en cada juicio, Faraón decía, pues ya váyanse, pero un día nomás y se regresen. O ya váyanse, pero dejen a su familia aquí y a sus animales. Nada más que se vayan los hombres y los demás que se queden. ¿Verdad? Total que pero a la mera hora Faraón decía, no se van. No los dejo ir. Aquí se van a quedar. Y los tenía sufriendo. Ya de últimas, para no hacer esta predicación tan larga, ya de últimas, ya que estaba Egipto destruido, ya estaba Egipto destruido de tantos juicios, de la desobediencia de Faraón, de su rebeldía, tantos juicios que habían ido no nada más sobre Egipto, no nada más sobre Faraón, sino también sobre el pueblo, ya que estaba destruido el pueblo. Y así Faraón seguía de orgulloso, seguía de soberbio, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, viene el último juicio. Se van a morir todos los primogénitos. Y los únicos primogénitos que se van a salvar son de los que crean en mí, de la gente que crea en mí, que me obedezca a mí, que me ame a mí. Van a tener que sacrificar una oveja. Van a tener que sacrificar una oveja. Y con su sangre la van a untar en los postes de la puerta, en los postes del marco de la puerta. Va a pasar el ángel de la muerte. Y donde vea la sangre en esos marcos de la puerta, los va a saltar. Y en estos días se le llama la Pascua. En Israel, en Estados Unidos le dicen el Passover. Passover. En español se dice la Pascua. Quiere decir saltar. Donde veían esa sangre, la muerte, donde veía esa sangre, pasaba y no moría el primogénito. Pero donde no estaba esa sangre, donde no habían matado a ese cordero que ungido esa sangre en las puertas, el primogénito moría. Y en el pueblo de Egipto, muchos primogénitos murieron. Y también le tocó al primogénito de ese faraón. El faraón que estaba allí, le tocó la muerte del primogénito. Entonces, al ver ya que estaba destruido Egipto, Faraón dijo, ya váyanse, ya sacó al pueblo de Israel, ya váyanse, ya salgan de aquí, váyanse a su tierra, ya váyanse para su tierra. Vio cómo el juicio de Dios vino. Hay mucha gente orgullosa en estos días, hermanos. Hay mucha gente, hay gobernantes orgullosos, soberbios, que se creen los dioses de las naciones, que se creen que son los dioses de las naciones. Y Dios está mandando juicio, hermano. Dios está mandando juicio para liberar a la gente, para que la gente sea libre, para adorar libremente a su Dios. ¿Verdad? Que la gente sea libre. Pero hay mucha gente, hermanos, que aunque no son políticos, son orgullosos. Y no quieren que sus hijos se acerquen a Dios. No quieren que sus familias se acerquen a Dios.
y prefieren llevárselos a otros lados, a que la familia se acerque a Dios. Pero Dios va a mandar juicio, hermanos. Por eso les digo, estamos en los últimos tiempos. Es muy importante que nos acerquemos a Dios, que le hagamos caso a Dios. El enemigo va a mandar juicio, va a atacar, porque no quiere soltar a la gente, ¿verdad? No quiere que la gente sea libre. Pero por eso hay que orar, hermanos. Hay que orar por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros parientes, por nuestras amistades, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación, por el mundo entero. Hay que orar, hermanos, porque hay muchos faraones. Hay muchos faraones. Y el mero, pues el anticristo, que se está levantando. El espíritu del anticristo ya está desde hace mucho tiempo en la tierra, pero va a haber un personaje que va a ser el mismo Satanás encarnado, manifestado en una persona. No sabemos cuándo, hermanos, no sabemos si ya estamos, no sabemos si ese personaje ya está, no sabemos si ese personaje que ya está, pero dile a la persona que está a tu lado, tú no te preocupes. Nosotros no estamos esperando a ese personaje, nosotros estamos esperando a Cristo. Nosotros estamos esperando a Cristo, que Cristo venga, a ver. Y la esperanza que tenemos es que nos cubramos bajo de Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros debemos protegernos bajo Dios, bajo de Jesucristo. Y el anticristo pues va a hacer sus berrinches, va a saltar sus maldiciones, sus amenazas, sus extorsiones, va a querer extorsionar, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros. Amén. Y debemos andar con esa confianza, con esa seguridad. Dios va a morir. Él guardará, Jesucristo dijo que Él va a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Él va a estar con nosotros. Que aunque andemos por el agua, no nos vamos a ahogar. Y aunque andemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Y aunque esté la pandemia, o las pandemias, no nos va a pasar, porque Dios está con nosotros. Nos va a atacar, pero Dios está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Entonces, hermanos, la otra semana, ya para ir más o menos cerrando el mensaje, es un mensajito chiquito. Vamos a tomar la cena del Señor. Porque estamos ya en las fiestas bíblicas del nuevo año, a partir que Dios sacó a su pueblo de Egipto, y también cuando se sacrificaron esos corderos para que la gente se pudiera salvar. Estamos cerca de las fiestas cristianas, cuando Jesucristo murió por nosotros. Ya en unos días estamos por esa fiesta cristiana. Entonces, son muy importantes las dos fiestas, las fiestas judías y las fiestas cristianas. Son importantes las dos. Por eso hablamos de las dos. Amén. La próxima semana vamos a tomar la cena del Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor? ¿Cómo se prepara para el pueblo de Israel? ¿Cómo se preparaba para festejar la Pascua? ¿Cómo se preparaba? Sacaban todo la levadura de sus casas. Sacaban la levadura de sus casas. Hay levadura física, ¿verdad? Que es con lo que se hacen el pan, con que se infla, ¿verdad? La levadura física, pero más que esa levadura física es la levadura de
purificarnos, para sacar la levadura del pecado de nuestras casas. Un tiempo de santidad con Dios. Esta es la preparación que vamos a tener. Un tiempo de preparación de santidad con Dios. Haz tu mano así. Dile así a Dios a las telenovelas. Dile adiós a las luchas. Al fútbol. Un tiempo de santidad. Un tiempo de consagración. Un tiempo para pedir perdón a Dios y a la gente que hayamos ofendido. Un tiempo para pedir perdón. Un tiempo para perdonar también nosotros. Si alguien nos ha ofendido, nos hizo algo malo, tiempo de pedir perdón. Y poder participar de la cena del Señor. Amén. Entonces el próximo domingo vamos a participar de la cena del Señor. Amén. Le vamos a dar preferencia a eso. No sé si al final tomamos aquí algo, una comidita, ¿sí está bien? Una comidita. O sea, vamos a tener la cena del Señor y una comida al final también. Vamos a tener la cena del Señor espiritual y una comidita material. ¿Les estaría? Que convivamos. Vamos a cooperar con un guisado, con un postre, con agua. Amén. Amén. Tráiganse algo. Y cooperamos aquí y convivimos aquí. Y inviten a la gente a participar de la cena del Señor. Es muy importante que participemos de la cena del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, pues hay muchas cosas de qué hablar, pero lo importante es que Jesucristo nos vino a liberar. Amén. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y Él nos vino a liberar. Juan el Bautista, que su papá era uno de los sacerdotes que estaban en el templo, era primo. Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Cuando vio a Jesucristo venir a él, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Está bien, hermanos? ¿No los hice bolas? Si no ven el video, la repetición. Entonces el próximo domingo, una comidita, tráiganse algo. Si quieren ponerse de acuerdo con la pastora, ya díganle: yo traigo esto, aquí ya, más o menos, un arrocito, un pollito chique, un pollito asado, Un molito. un molito. Tráiganse algo y aquí ya está el hambre. Gloria a Dios. Pero tomaremos antes la cena del Señor. ¿Está bien, hermanos? Entonces, hermanos, dice: esta es una fiesta que el pueblo de Israel festeja y que Dios nos manda, el pueblo de Dios manda a su pueblo festejarla cada año. Recordarla, festejarla y darle gracias a Dios. Posiblemente no caiga exactamente el calendario romano, ¿verdad? En las fiestas romanas se van a festejar en la Semana Santa, pero pues nos adelantamos un poquito, o más que adelantarnos, pues mejor lo hacemos el día que Dios quiere. Pero próxima semana. ¿Está bien, hermanos? Pues vamos a ponerse en pie, hermanos. Bueno, mi hijo me preguntaba que por qué la Semana Santa varía ¿Por qué cambia? y quién la puso. Ok, buena pregunta. ¿Por qué se cambia? A veces cae en unas fechas, a veces en otra.
Es en base a eso, ¿no? Que el calendario, hay un calendario hebreo, el calendario hebreo tiene 12 meses, pero cada cierto tiempo se le agrega un mes más. En el calendario judío se agrega un mes más. Entonces es problema vamos a ponerle, es problema de los rabinos y de los sacerdotes. Porque hay quien dice que el calendario de Dios es exacto, pero mucha gente no lo sigue. Mucha gente no sigue el calendario de Dios exacto. Pero, pues Dios es tolerante, ¿no? Porque la gente desconoce el calendario exacto de Dios, lo desconoce, entonces Dios, lo importante es que se festeje, que se celebre. Ahora, si se celebran los días exactos, mejor. Si se celebran los días exactos, mejor. Pero si no se conocen los días exactos, por lo menos celebrarlo. ¿Está bien? Entonces esa es la respuesta. Se agrega un mes. No cada año, sino cada ciertos años. ¿Verdad? Cada ciertos años se agrega un mes. En el calendario judío se agrega un mes. Se agrega un mes y debido a ese mes, la Semana Santa a veces cae en un mes y a veces cae en otro mes. Esa es la razón. ¿Quién lo hizo? Bueno, los rabinos, por falta, porque el pueblo de Israel perdió mucha información. Se perdieron muchos libros, se perdió mucha información. Entonces, en base a la información que van teniendo, van adaptándola a los días que estamos viviendo. La van adaptando. Pero, pues cuando estemos con Dios, vamos a tener lo correcto. Amén. ¿Ah? Así que, pues dice la Biblia que nadie nos juzgue en comida o en bebida, en los días. Yo les voy a comentar más o menos las fechas exactas, pero si no la hay, el próximo domingo lo estaremos celebrando. El próximo domingo lo estaremos celebrando y estos días prepárense para participar de la cena del Señor. Preparémonos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a sus hijos? La victoria. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Y si alguien está atravesando por un problema físico, de salud, un problema económico, un problema familiar, un problema espiritual, y ha estado esclavizado por años a lo mejor, o por días, o por semanas, o por meses, o por años esclavizado en ese problema, ¿verdad? En esa lucha, en esa condenación, en ese juicio, en esa deuda, en esa enfermedad. Vamos a pedirle a Dios que nos haga libres de eso. Amén. Es un tiempo en que Dios va a hacer milagros.